Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. 3 siglos de excelencia institucional habían transformado el Instituto de Defensa Meridian en la principal instalación de entrenamiento de oficiales de la galaxia. Aunque esta distinción venía con la pequeña advertencia de que la graduación requería sobrevivir a experiencias diseñadas específicamente para quebrantar el espíritu de seres cuyos antepasados nunca habían encontrado nada más peligroso que un desacuerdo filosófico. La joya de la corona de la institución, el infame examen de protocolos de supervivencia, había sido diseñada por comités de seres cuya idea de esfuerzo físico implicaba levantar una tableta de datos con 2 tentáculos en lugar de uno. Ubicada en Cepre Prime, una luna tan perfectamente climatizada que la variación estacional consistía en ajustar la aurora artificial de un púrpura agradable a un plata sereno, la academia representaba todo lo que el consorcio militar galáctico valoraba: orden, previsibilidad y la reconfortante ilusión de que la guerra podía reducirse a modelos teóricos y probabilidad estadística. El cuerpo docente, proveniente de 12 especies diferentes a lo largo de la espiral interior, compartía la creencia colectiva de que la inteligencia superaba a todos los demás atributos, una filosofía que funcionó maravillosamente hasta que alguien decidió admitir a un humano. La cadete Kira Bass, de Terror 3, había llegado a la academia a través de lo que los administradores denominaban generosamente cuotas de diversidad y lo que todos los demás reconocían como un descuido burocrático. Las políticas de integración del consorcio exigían representación de especies de mundos letales, de Atworlds, aunque la letra pequeña indicaba claramente que esto debía ser simbólico más que funcional. Los humanos, esas peculiares criaturas bípedas de los territorios del borde exterior, estaban clasificados en algún lugar entre una curiosidad exótica y una pesadilla para el seguro de responsabilidad civil. La mañana de su examen de protocolos de supervivencia encontró a Kira de pie en el salón de formación Alfa 7, rodeada de sus compañeros cadetes, quienes mantenían lo que consideraban una distancia respetuosa. Ricto, un Celani cristalino cuya especie se comunicaba principalmente a través de resonancia armónica, se había posicionado a 3 metros de distancia tras descubrir que los humanos producían lo que él llamaba vibraciones caóticas simplemente por existir. Menticar, representando a los teocianos acuáticos, había llegado en su traje ambiental lleno de solución salina con pH equilibrado con precisión, sus hendiduras branquiales aleteando nerviosamente cada vez que Kira se movía demasiado rápido. El espécimen más divertido era Kindelta, un cerebro cuyo cráneo agrandado albergaba un cerebro capaz de calcular trayectorias hiperespaciales mientras componía poesía en 17 idiomas simultáneamente. Esta impresionante capacidad intelectual aparentemente no se extendía a comprender por qué una criatura que evolucionó esquivando megaporas depredadoras podría no estar impresionada por desafíos académicos diseñados para probar a seres cuyos antepasados nunca habían encontrado nada más peligroso que una protesta diplomática fuertemente redactada. La evaluación de hoy, anunció el comandante Tesnel, con su estructura insectoide chasqueando con lo que pasaba por autoridad entre los Borak, separará a aquellos destinados al liderazgo de aquellos más adecuados para roles de apoyo logístico. Sus ojos compuestos barrieron a los cadetes reunidos, deteniéndose en Kira con la expresión de alguien que había encontrado algo desagradable en su zapato. El examen de protocolos de supervivencia ha sido administrado a más de 14.000 cadetes. El tiempo promedio de finalización es de 27 minutos y 36 segundos, hizo una pausa, con las mandíbulas moviéndose en lo que podría haber sido satisfacción. La tasa de fracaso se sitúa en el 12%, principalmente entre especies de mundos clasificados como clase 3 o inferior en el índice de habitabilidad galáctica. Lanzó otra mirada significativa a Kira, cuyo mundo natal tenía una clasificación que había requerido inventar nuevas categorías por debajo de la escala existente. La instalación de pruebas ocupaba el subnivel de la academia, una ubicación elegida tanto por su valor simbólico como por sus beneficios prácticos. Los candidatos descendían a través de pasillos progresivamente reforzados, pasando placas que conmemoraban a los poseedores de récords anteriores y dedicatorias conmemorativas a aquellos que habían requerido rehabilitación psicológica después. Las paredes mismas contaban la historia de la evolución institucional,
comenzando con paneles decorativos que representaban conceptos abstractos de coraje y determinación, y haciendo una transición gradual hacia advertencias cada vez más específicas sobre la hidratación adecuada, procedimientos médicos de emergencia y la importancia de indicar la rendición antes de que ocurriera un daño permanente. La cámara de pruebas Epsilon 12 había sido construida según especificaciones que parecían una colaboración entre ingenieros de seguridad paranoicos y arquitectos sádicos. La celda de detención medía precisamente 4 metros x 3 metros x 2,7 metros de altura, dimensiones calculadas para acomodar a la especie sapiente más grande conocida, proporcionando al mismo tiempo espacio insuficiente para un movimiento efectivo. Las paredes consistían en un compuesto de duracero reforzado, clasificado para resistir un bombardeo directo de antimateria, principalmente porque los proveedores de seguros del consorcio habían insistido en ello tras revisar los informes de bajas de protocolos de prueba anteriores. Los sistemas de seguridad incluían escáneres biométricos, cerraduras de encriptación cuántica, generadores de campos gravitacionales y lo que los manuales técnicos describían eufemísticamente como incentivos de modificación conductual. El equipo de monitoreo podía rastrear latidos cardíacos individuales, analizar hormonas de estrés y detectar intentos de escape hasta el nivel molecular. Las finalizaciones exitosas anteriores habían implicado soluciones técnicas elaboradas, generación de pulsos electromagnéticos, análisis sistemático de debilidades, ingeniería social compleja de los sistemas automatizados y, en un caso memorable, la construcción de lo que era esencialmente un acelerador de partículas de bolsillo utilizando componentes recuperados del propio equipo de monitoreo de la celda. Los instructores de la academia se enorgullecían considerablemente de la sofisticación de sus instalaciones, señalando con frecuencia que se habían actualizado 17 veces tras incidentes con especies cuyos enfoques de resolución de problemas no se habían alineado del todo con los parámetros previstos. La mejora Borak había introducido mecanismos de bloqueo redundantes después de que el cadete Quesal simplemente disolviera las cerraduras magnéticas originales con ácido segregado. La modificación etérea había añadido campos de amortiguación psíquica tras el incidente con la cadete Jeep Mara, cuyas habilidades telepáticas habían convencido al sistema de seguridad de que ella era en realidad un técnico de mantenimiento que venía a arreglar un fallo inexistente. Lo que los diseñadores no habían anticipado, a pesar de 3 siglos de experiencia con la diversidad galáctica, era encontrarse con una especie que miraba las soluciones tecnológicas sofisticadas y preguntaba, ¿pero qué pasa si simplemente lo golpeo muy fuerte? El comandante Tesnel hizo un gesto hacia la plataforma de observación, donde miembros de la facultad y cadetes avanzados se habían reunido para presenciar lo que la mayoría esperaba que fuera una demostración educativa de las limitaciones humanas. El área de visualización se asemejaba a un teatro diseñado por seres que nunca habían captado del todo el concepto de asientos cómodos, con bancos angulares y controles atmosféricos ajustables que acomodaban desde entidades cristalinas que respiraban metano hasta criaturas que requerían campos electromagnéticos controlados con precisión para mantener la conciencia. Cadete Bass, anunció Tesnel, con su traductor convirtiendo su habla de chasquidos al galáctico estándar con precisión mecánica. Tiene 30 minutos para escapar de la cámara de pruebas Epsilon 12. La evaluación comienza cuando se sella la puerta principal. No completar la tarea dentro del tiempo asignado resultará en una extracción automática y una asignación de entrenamiento correctivo. Kira asintió, con una expresión que sugería el mismo nivel de preocupación que uno podría sentir cuando se le pide que busque algo en la habitación de al lado. Caminó hacia la entrada de la cámara, mostrando en su andar esa confianza de extremidades sueltas que ponía nerviosos a sus compañeros cadetes y profundamente suspicaces a los profesores. Los humanos se movían como depredadores incluso cuando simplemente iban a almorzar, un hecho que había inspirado varios artículos académicos sobre las implicaciones psicológicas de la historia evolutiva. La puerta de la cámara se selló con el tipo de elaborada precisión mecánica que anunciaba su propia importancia. Múltiples capas de barrera se activaron en secuencia mientras las pantallas de estado confirmaban la activación del sistema. En algún lugar de las profundidades de la instalación, el equipo de monitoreo comenzó a registrar datos biométricos, rastreando todo, desde la actividad cerebral hasta la tasa de metabolismo celular. La pantalla principal de la cubierta de observación se activó, mostrando el interior de la cámara a través de múltiples ángulos de cámara,
mientras que las lecturas de diagnóstico proporcionaban análisis en tiempo real de las condiciones ambientales, el estado de seguridad y el estado fisiológico del sujeto. Kira se paró en el centro de la celda, girando lentamente para examinar su entorno con la atención metódica de alguien que hace un inventario. Sus manos se movieron para probar las paredes, presionando contra varias superficies con lo que parecía ser una curiosidad casual. El equipo de monitoreo registró un contacto táctil elevado, pero no detectó signos de pánico, frustración y las fases de planificación elaborada que típicamente precedían a los intentos de fuga exitosos. Interesante enfoque, murmuró la directora Celandra Kett, su forma etérea parpadeando levemente mientras enfocaba su atención en las pantallas. La mayoría de los candidatos comienzan con un análisis sistemático de los sistemas de seguridad. La metodología de los habitantes de mundos letales tiende hacia lo primitivo, respondió Tesnel, con sus ojos compuestos reflejando la iluminación de la cámara. Los enfoques de fuerza bruta rara vez tienen éxito contra sistemas de contención diseñados adecuadamente. Las apuestas entre los cadetes avanzados habían establecido probabilidades que favorecían fuertemente el fracaso, con la mayoría de las especulaciones centradas en cuánto tiempo pasaría la humana intentando soluciones tecnológicas cada vez más desesperadas antes de aceptar la derrota. Ricto había apostado a que ella intentaría cortocircuitar las cerraduras electrónicas generando de alguna manera electricidad estática, mientras que Mena predijo un intento elaborado de inundar la cámara utilizando los sistemas de control climático. Lo que sucedió realmente desafió cada predicción, modelo de probabilidad y suposición sobre los enfoques racionales de resolución de problemas. Kira había completado su examen de la cámara en aproximadamente 45 segundos, un lapso de tiempo que apenas se registraba en equipos de monitoreo calibrados para fases de análisis mucho más largas. En lugar de acercarse a los sofisticados mecanismos de la puerta, los sistemas de encriptación cuántica o las vulnerabilidades de seguridad cuidadosamente diseñadas que permitían soluciones técnicas elegantes, caminó directamente hacia la pared trasera de la cámara. Colocó ambas manos contra la superficie compuesta de duracero, presionó su hombro contra ella y comenzó a empujar. El equipo de monitoreo registró lecturas de estrés crecientes en la pared misma. Los sensores estructurales detectaban aplicaciones de fuerza que caían muy fuera de los parámetros normales. Las lecturas biométricas de Kira permanecieron estables, mostrando el tipo de esfuerzo controlado que uno asociaría con el ejercicio moderado en lugar de intentos de escape desesperados. ¿Qué está haciendo exactamente?, preguntó la directora Kett, sus rasgos translúcidos delatando confusión. Aparentemente, respondió el jefe de seguridad Brontes, su voz grave cargada de notas de incredulidad, está tratando de empujar a través de una pared clasificada para resistir un bombardeo de antimateria. Lo absurdo de la declaración flotaba en la atmósfera reciclada de la cubierta de observación como una acusación contra el pensamiento racional mismo. Seres que podían calcular trayectorias hiperespaciales mientras componían sinfonías se encontraban observando a una criatura de un mundo letal remoto intentar resolver un problema de ingeniería a través de lo que solo podía describirse como terquedad aplicada. La pared comenzó a agrietarse. No era el fallo sistemático y elegante que los ingenieros anticipaban del análisis de estrés aplicado correctamente, sino fracturas irregulares que se extendían hacia afuera desde el punto donde las manos de Kira presionaban contra la superficie. El compuesto de duracero, diseñado para distribuir la fuerza a través de toda su estructura, estaba encontrando un tipo de carga que nunca se había pretendido que manejara, presión localizada y sostenida aplicada por algo que se negaba a reconocer que la tarea era imposible. Los sistemas de alarma se activaron en toda la instalación. Los protocolos de emergencia entraron en acción cuando los sensores estructurales informaron lecturas que violaban varias suposiciones fundamentales sobre la ciencia de los materiales. Los sistemas ambientales de la cámara registraron cambios en la presión atmosférica mientras fisuras microscópicas permitían que el aire escapara hacia espacios que no se suponía que existieran. Esto no es posible, declaró Tesnel, su traductor luchando con los matices emocionales de los chasquidos Borak que no tenían equivalente en el galáctico estándar. Aparentemente, nadie le dijo eso a la pared, respondió Kira, su voz transmitiéndose claramente a través de los sistemas de monitoreo. Las fracturas se ensancharon, extendiéndose por la superficie en patrones que se asemejaban a arte abstracto creado por alguien con un rencor muy específico contra la integridad estructural.
Trozos de compuesto de duracero comenzaron a separarse de la pared principal, cayendo al suelo de la cámara con sonidos metálicos que los sistemas de monitoreo grabaron con precisión desconcertada. A los 90 segundos de la evaluación de 30 minutos, la cadete Kira Bass creó un agujero lo suficientemente grande como para atravesarlo. Cruzó la abertura que había creado, emergiendo en un pasillo de mantenimiento que no se suponía que fuera accesible desde la cámara de pruebas, sacudiéndose el polvo de su uniforme con el gesto casual de alguien que acababa de completar una tarea rutinaria. Detrás de ella, los sofisticados sistemas de seguridad continuaban funcionando perfectamente. Cerraduras cuánticas activadas, escáneres biométricos activos, generadores de campo gravitacional manteniendo sus parámetros asignados, todos protegiendo una cámara que ahora presentaba una modificación arquitectónica no programada. El silencio en la cubierta de observación llevaba el peso de suposiciones fundamentales siendo sistemáticamente desmanteladas. Seres cuyas civilizaciones habían dominado el viaje más rápido que la luz, la manipulación de energía y la transferencia de conciencia se encontraban incapaces de procesar lo que habían presenciado. La humana había ignorado cada solución sofisticada a favor de un enfoque tan primitivo que precedía al descubrimiento de la metalurgia por parte de sus especies. ¿Cómo?, susurró la directora Ket, su forma etérea parpadeando con lo que podría haber sido el equivalente galáctico de una crisis existencial. ¿Es eso posible? Bueno, la voz de Kira llegó a través del sistema de comunicación mientras localizaba la salida del pasillo de mantenimiento. La pared fue diseñada para distribuir la fuerza uniformemente a través de su superficie, lo cual funciona muy bien contra explosiones o armas de energía. Pero si aplicas presión sostenida a un área pequeña, eventualmente los enlaces moleculares comienzan a fallar. Ciencia de materiales básica, en realidad. Hizo una pausa, aparentemente considerando si era necesaria una mayor explicación. Además, los humanos somos más fuertes de lo que creen. Nuestro mundo natal tiene una gravedad aproximadamente 4 veces mayor a la que la mayoría de ustedes considera normal, y evolucionamos persiguiendo animales que podían correr más rápido que sus vehículos terrestres. Esto fue solo empujar contra una pared hasta que se rompió. El cronómetro mostraba su tiempo total de escape, 2 minutos y 17 segundos. El comandante Tesnel miraba las lecturas, sus ojos compuestos incapaces de enfocarse en números que parecían burlarse de todo lo que él entendía sobre los procedimientos de evaluación militar. La pared estaba clasificada para bombardeo de antimateria. Seguro, acordó Kira, sus pasos resonando a través del pasillo de mantenimiento mientras se dirigía hacia el nivel principal de la instalación. Pero las explosiones de antimateria ocurren rápido. Yo tuve todo el tiempo que necesité. La salida del pasillo de mantenimiento se abría al sistema de pasillos principal de la academia, donde Kira emergió luciendo ligeramente polvorienta, pero por lo demás no afectada por su experiencia. Caminó de regreso hacia la entrada principal de la instalación de pruebas, su paso mostrando la misma confianza relajada que había caracterizado su enfoque de la evaluación. Detrás de ella, los equipos de reparación de emergencia ya se apresuraban hacia la cámara de pruebas Epsilon 12, con equipos diseñados para manejar el mantenimiento de rutina en lugar de proyectos de reconstrucción estructural. La evaluación inicial de daños sugirió que reparar la cámara requeriría reconstruir completamente la pared trasera, actualizar los sistemas de monitoreo para tener en cuenta modos de fallo previamente inconcebibles y explicar de alguna manera a los proveedores de seguros del consorcio por qué su instalación a prueba de antimateria había sido vulnerada por alguien que la empujó con sus manos. La cubierta de observación se había convertido en lo que caritativamente podría describirse como un caos controlado. Miembros de la facultad de 12 especies diferentes se encontraban inmersos en discusiones urgentes sobre si los resultados de la evaluación eran válidos, si la metodología de prueba requería una revisión fundamental o si necesitaban reconsiderar completamente su comprensión de las capacidades de las especies de mundos letales. Las regulaciones, murmuró Tesnel, revisando su tableta de datos con creciente desesperación, no especifican realmente que los candidatos deban usar la puerta. Se suponía que la pared no era vulnerable a ese tipo de ataque, añadió el jefe de seguridad Brontes, su voz grave cargada de notas de vergüenza profesional. Nuestro análisis estructural no tuvo en cuenta la presión localizada y sostenida aplicada por, lo que sea eso. Un ser humano moderadamente molesto por una arquitectura inconveniente,
suministró Kira amablemente mientras se reunía con el grupo. ¿Hay algo más que necesiten que demuestre, o puedo volver a mis clases regulares? La forma etérea de la directora Kate se había estabilizado un poco, aunque continuaba parpadeando ocasionalmente mientras su conciencia procesaba las implicaciones de lo ocurrido. Cadete Bass, su enfoque de la evaluación fue poco convencional. Pero funcionó, señaló Kira. ¿No es eso lo que importa en una situación de supervivencia? La pregunta quedó suspendida en la atmósfera reciclada como un desafío filosófico que nadie quería abordar particularmente. El examen de protocolos de supervivencia había sido diseñado para probar habilidades de resolución de problemas, ingenio y gracia bajo presión. Según cualquier medida objetiva, Kira había demostrado las tres cualidades, aunque a través de métodos que no habían aparecido en ninguno de los materiales de instrucción. El costo de las reparaciones, comenzó Tesnel, luego se detuvo cuando su traductor le proporcionó una estimación preliminar que parecía involucrar más ceros de los que deberían ser matemáticamente necesarios. Probablemente menos de lo que gastan en la energía requerida para mantener todos esos sistemas de seguridad durante 30 minutos por candidato, observó Kira. Además, ahora saben que la pared tiene un defecto de diseño. Esa es información valiosa. Los cadetes avanzados que habían establecido grupos de apuestas se encontraron enfrentando la realidad matemática de que ninguno de ellos había predicho el resultado correcto. La estructura cristalina de Ricto resonaba en frecuencias que sugerían una profunda confusión, mientras que Menticar se había retirado completamente a su traje ambiental, con sus hendiduras branquiales selladas contra una atmósfera que de repente parecía menos predecible de lo que había asumido. Kindelta, cuyo cráneo agrandado albergaba suficiente poder de cómputo para administrar una pequeña nave estelar, miraba a Kira con la expresión de alguien tratando de resolver una ecuación donde todas las variables habían sido reemplazadas por danza interpretativa. «No analizaste los sistemas de seguridad», finalmente logró decir. «No lo necesitaba», respondió Kira. Ellos no eran el problema. El problema era salir de la habitación, y la pared era la ruta más directa. Esa pared era compuesto de duracero reforzado clasificado para bombardeo de antimateria. Sí, mencionaste eso. El tono de Kira llevaba la paciencia de alguien explicando conceptos básicos a estudiantes particularmente lentos. Pero no estaba tratando de volarla. Solo estaba empujándola hasta que los enlaces moleculares fallaran. Un tipo de estrés completamente diferente. Las implicaciones de su declaración se extendieron por la cubierta de observación como ondas en un estanque poblado por criaturas que nunca habían aprendido a nadar. Si las especies de mundos letales podían simplemente ignorar los sistemas defensivos sofisticados atacándolos de maneras que no habían sido anticipadas, ¿qué significaba eso para las instalaciones militares, las instalaciones seguras y la suposición general de que la tecnología avanzada proporcionaba una protección significativa contra enfoques primitivos? Vamos a necesitar revisar los protocolos de prueba, anunció la directora Kate, su forma etérea parpadeando con lo que podría haber sido el equivalente galáctico de un dolor de cabeza. Probablemente todo el plan de estudios. Si los habitantes de mundos letales pueden resolver problemas complejos simplemente negándose a reconocer su complejidad, concordó Tesnel, sus ojos compuestos reflejando el tipo de luz que sugería una profunda contemplación filosófica. No es tan simple, protestó Kira, aunque su expresión sugería que estaba disfrutando de la conversación más de lo que probablemente debería. Quiero decir, todavía necesitas entender el problema antes de poder descubrir cómo romperlo. Sabía que la pared fallaría bajo presión sostenida porque entiendo la ciencia de materiales. Simplemente apliqué ese conocimiento de manera diferente a lo que esperaban. La explicación no pareció proporcionar el consuelo que la facultad había estado esperando. Si acaso, sugería que la resolución de problemas en mundos letales implicaba los mismos procesos intelectuales que los enfoques convencionales, pero con la adición de lo que solo podía describirse como una falta de respeto fundamental por las suposiciones subyacentes de la civilización galáctica. Los equipos de reparación de emergencia habían llegado a la cámara de pruebas Epsilon 12 y estaban informando con actualizaciones que parecían volverse más alarmantes con cada transmisión. El agujero en la pared trasera era limpio y preciso, sugiriendo un fallo estructural controlado en lugar de una destrucción caótica. Más inquietante aún,
el análisis preliminar indicaba que el punto de fallo había sido exactamente donde cualquiera con conocimientos básicos de ingeniería de materiales habría predicho, asumiendo que hubieran considerado aplicar presión localizada y sostenida a una estructura compuesta diseñada para manejar cargas de fuerza distribuida. La humana tenía razón sobre los enlaces moleculares, informó uno de los técnicos de reparación, su voz cargada con el tipo de resignación profesional que sugería revelaciones costosas. El compuesto nunca fue diseñado para manejar ese tipo de aplicación de estrés. Honestamente, es sorprendente que nadie pensara en probar este modo de fallo. Porque, respondió el jefe de seguridad Brontes con admirable moderación, nadie imaginó que un candidato intentaría empujar a través de una pared con sus propias manos. ¿Por qué no?, preguntó Kira, con genuina curiosidad evidente en su voz. Quiero decir, si estás atrapado en algún lugar y necesitas salir, intentas el enfoque más directo disponible. La puerta era complicada, pero la pared era solo una barrera. Las barreras se pueden romper si aplicas suficiente fuerza de la manera correcta. El tono casual con el que describió la demolición de materiales de construcción de grado militar sugería una cosmovisión que la facultad de la academia apenas comenzaba a comprender. Los humanos aparentemente vivían en un entorno donde las barreras se pueden romper, se consideraba sentido común básico en lugar de un desafío de ingeniería que requería análisis sofisticado y equipo especializado. Su mundo natal, inquirió la directora Kett delicadamente, ¿está clasificado como inhabitable por los estándares del consorcio? Terror 3. Sí, es bastante duro, convino Kira. La gravedad es pesada. El clima es impredecible y la mayoría de la vida silvestre nativa considera a los humanos una fuente de proteína conveniente. Pero eso es normal para nosotros. Nos adaptamos. ¿Adaptaron cómo? Nos volvimos más fuertes, más inteligentes, mejores rompiendo cosas que intentaban detenernos. Kira se encogió de hombros, el gesto logrando de alguna manera transmitir toda la historia evolutiva de una especie que había aprendido a prosperar en condiciones que matarían a la mayoría de los ciudadanos galácticos en cuestión de horas. No es complicado. Simplemente haces lo que funcione. La frase lo que funcione pareció resonar en la cubierta de observación con implicaciones ominosas. Si las especies de mundos letales abordaban los problemas con la suposición de que las soluciones convencionales eran simplemente puntos de partida en lugar de limitaciones autorizadas, ¿qué otras suposiciones fundamentales sobre la sociedad galáctica podrían requerir revisión? Solo estaba empujándola hasta que los enlaces moleculares fallaran. Un tipo de estrés completamente diferente. Las implicaciones de su declaración se extendieron por la cubierta de observación como ondas en un estanque poblado por criaturas que nunca habían aprendido a nadar. Si las especies de mundos letales podían simplemente ignorar los sistemas defensivos sofisticados atacándolos de maneras que no habían sido anticipadas, ¿qué significaba eso para las instalaciones militares, las instalaciones seguras y la suposición general de que la tecnología avanzada proporcionaba una protección significativa contra enfoques primitivos? Vamos a necesitar revisar los protocolos de prueba, anunció la directora Kett, su forma etérea parpadeando con lo que podría haber sido el equivalente galáctico de un dolor de cabeza. Probablemente todo el plan de estudios. Si los habitantes de mundos letales pueden resolver problemas complejos simplemente negándose a reconocer su complejidad, concordó Tesnel, sus ojos compuestos reflejando el tipo de luz que sugería una profunda contemplación filosófica. No es tan simple, protestó Kira, aunque su expresión sugería que estaba disfrutando de la conversación más de lo que probablemente debería. Quiero decir, todavía necesitas entender el problema antes de poder descubrir cómo romperlo. Sabía que la pared fallaría bajo presión sostenida porque entiendo la ciencia de materiales. Simplemente apliqué ese conocimiento de manera diferente a lo que esperaban. La explicación no pareció proporcionar el consuelo que la facultad había estado esperando. Si acaso, sugería que la resolución de problemas en mundos letales implicaba los mismos procesos intelectuales que los enfoques convencionales, pero con la adición de lo que solo podía describirse como una falta de respeto fundamental por las suposiciones subyacentes de la civilización galáctica. Los equipos de reparación de emergencia habían llegado a la cámara de pruebas Epsilon 12 y estaban informando con actualizaciones que parecían volverse más alarmantes con cada transmisión. El agujero en la pared trasera era limpio y preciso,
sugiriendo un fallo estructural controlado en lugar de una destrucción caótica. Más inquietante aún, el análisis preliminar indicaba que el punto de fallo había sido exactamente donde cualquiera con conocimientos básicos de ingeniería de materiales habría predicho, asumiendo que hubieran considerado aplicar presión localizada y sostenida a una estructura compuesta diseñada para manejar cargas de fuerza distribuida. La humana tenía razón sobre los enlaces moleculares, informó uno de los técnicos de reparación, su voz cargada con el tipo de resignación profesional que sugería revelaciones costosas. El compuesto nunca fue diseñado para manejar ese tipo de aplicación de estrés. Honestamente, es sorprendente que nadie pensara en probar este modo de fallo. Porque, respondió el jefe de seguridad Brontes con admirable moderación, nadie imaginó que un candidato intentaría empujar a través de una pared con sus propias manos. ¿Por qué no?, preguntó Kira, con genuina curiosidad evidente en su voz. Quiero decir, si estás atrapado en algún lugar y necesitas salir, intentas el enfoque más directo disponible. La puerta era complicada, pero la pared era solo una barrera. Las barreras se pueden romper si aplicas suficiente fuerza de la manera correcta. El tono casual con el que describió la demolición de materiales de construcción de grado militar sugería una cosmovisión que la facultad de la academia apenas comenzaba a comprender. Los humanos aparentemente vivían en un entorno donde las barreras se pueden romper, se consideraba sentido común básico en lugar de un desafío de ingeniería que requería análisis sofisticado y equipo especializado. Su mundo natal, inquirió la directora que delicadamente, ¿está clasificado como inhabitable por los estándares del consorcio? Terror 3. Sí, es bastante duro, convino Kira. La gravedad es pesada, el clima es impredecible y la mayoría de la vida silvestre nativa considera a los humanos una fuente de proteína conveniente. Pero eso es normal para nosotros. Nos adaptamos. ¿Adaptaron cómo? Nos volvimos más fuertes, más inteligentes, mejores rompiendo cosas que intentaban detenernos. Kira se encogió de hombros, el gesto logrando de alguna manera transmitir toda la historia evolutiva de una especie que había aprendido a prosperar en condiciones que matarían a la mayoría de los ciudadanos galácticos en cuestión de horas. No es complicado. Simplemente haces lo que funcione. La frase lo que funcione pareció resonar en la cubierta de observación con implicaciones ominosas. Si las especies de mundos letales abordaban los problemas con la suposición de que las soluciones convencionales eran simplemente puntos de partida en lugar de limitaciones autorizadas, ¿qué otras suposiciones fundamentales sobre la sociedad galáctica podrían requerir revisión? Necesitaremos implementar nuevos protocolos de seguridad, murmuró Tesnel, su traductor luchando con matices emocionales que sugerían el equivalente voraz de una crisis existencial. Refuerzo estructural mejorado, metodologías de contención alternativas, quizás campos de supresión gravitacional para limitar las capacidades físicas. O, sugirió Kira amablemente, podrían simplemente pedir a los candidatos que no rompan las paredes. La mayoría de la gente es bastante razonable sobre ese tipo de cosas. La sugerencia de que la seguridad militar podría mantenerse a través de solicitudes educadas en lugar de sofisticación tecnológica parecía violar varios principios de la sociedad civilizada, aunque nadie presente pudo articular inmediatamente cuáles exactamente. El concepto de contención basada en el honor había aparecido en textos históricos que describían sociedades primitivas, pero aplicarlo al entrenamiento militar avanzado parecía como proponer navegar el hiperespacio usando una brújula magnética. Los resultados del examen, anunció la directora que después de varios minutos de silencio contemplativo, son obviamente válidos. La cadete Bass completó el escenario de escape bien dentro del tiempo asignado utilizando métodos que, aunque poco convencionales, demuestran una clara comprensión tanto del problema como de las soluciones disponibles. ¿Significa esto que aprobé?, preguntó Kira. Ha logrado la puntuación más alta en la historia registrada de la evaluación, respondió Tesnel, con sus ojos compuestos reflejando lo que podría haber sido respeto a regañadientes. Aunque necesitaremos establecer nuevas categorías para fines de documentación futura. Los cadetes avanzados que habían presenciado la demostración se encontraron reconsiderando sus suposiciones sobre las especies de mundos letales, la estrategia militar y la naturaleza fundamental de la resolución de problemas en sí. La estructura cristalina de Ricto había cambiado a frecuencias que sugerían iluminación filosófica,
mientras que Menticar había emergido de su traje ambiental para observar a Kira con algo que se acercaba a la admiración profesional. Delta, cuyo cráneo agrandado generalmente proporcionaba soluciones a cualquier desafío conceptual, todavía luchaba con las implicaciones matemáticas de ignorar sistemas sofisticados a favor de la acción directa. Pero los cálculos de probabilidad, protestó débilmente. El análisis estructural, los modelos de distribución de fuerza, el coeficiente de estrés del material, eran correctos. Estoy segura, convino Kira. Pero a veces la respuesta simple es la respuesta correcta. La pared estaba en mi camino, así que la moví. No la moviste, señaló el jefe de seguridad Brontes. La destruiste. El mismo resultado, sin embargo. La pared dejó de ser un problema. Los equipos de reparación de emergencia estaban enviando estimaciones de costos que parecían requerir notación científica para una expresión adecuada. Reconstruir la cámara de pruebas Epsilon 12 implicaría no solo la reconstrucción estructural, sino también un rediseño fundamental de los sistemas de contención, el equipo de monitoreo y los protocolos de seguridad. Solo las reclamaciones de seguros requerirían crear nuevas categorías de cobertura para actos de habitantes de mundos letales. Más significativamente, la administración de la academia se encontró enfrentando la posibilidad de que todo su enfoque de la educación militar pudiera requerir una revisión integral. Si los candidatos podían resolver desafíos complejos simplemente negándose a reconocer las limitaciones convencionales, ¿qué significaba eso para el entrenamiento táctico, la planificación estratégica y la suposición general de que la guerra seguía patrones predecibles? Necesitaremos establecer nuevos protocolos para los cadetes de mundos letales, anunció la directora Ket, su forma etérea estabilizándose mientras procesaba las implicaciones. Estándares estructurales mejorados, metodologías de evaluación alternativas, quizás programas de entrenamiento especializados que tengan en cuenta enfoques de resolución de problemas poco convencionales. ¿Qué tal si simplemente hicieran las pruebas más interesantes?, sugirió Kira. Quiero decir, en lugar de tratar de hacerlas imposibles de romper, diséñenlas para que romperlas sea parte de la solución. Trabajen con la psicología de los mundos letales en lugar de contra ella. El concepto de diseño de pruebas colaborativo parecía casi revolucionario en su simplicidad. En lugar de ver los enfoques de mundos letales como problemas a contener, la academia podría potencialmente incorporarlos como características a utilizar. Las organizaciones militares en toda la galaxia siempre habían luchado con tácticas enemigas predecibles. Fuerzas que pudieran pensar fuera de los parámetros convencionales podrían proporcionar ventajas estratégicas significativas. Cadete Bass, dijo Tesnel formalmente, su habla de chasquidos llevando notas de lo que podría haber sido el equivalente Borak de una oportunidad profesional. ¿Estaría interesada en consultar sobre el desarrollo del plan de estudios? Podemos requerir experiencia en metodologías tácticas no convencionales. Seguro, respondió Kira. Aunque probablemente deberían arreglar la pared primero y quizás advertir al próximo grupo de candidatos que empujar a través de las barreras es una solución aceptable. Parece lo justo. La cubierta de observación se vació gradualmente mientras los miembros de la facultad se dispersaban para comenzar el complejo proceso de explicar a sus respectivos departamentos por qué las suposiciones fundamentales sobre las pruebas militares requerirían una revisión inmediata. Los cadetes avanzados regresaron a sus horarios regulares, aunque muchos pasarían el resto del periodo académico reevaluando sus enfoques para la resolución de problemas y preguntándose qué otros desafíos imposibles podrían ceder ante aplicaciones suficientemente directas de fuerza. Los equipos de reparación de emergencia continuaron su trabajo en la cámara de pruebas Epsilon 12, donde descubrieron que el daño estructural creado por humanos seguía patrones diferentes a los fallos de ingeniería convencionales. El agujero en la pared trasera era preciso, de bordes limpios y, de alguna manera, más estéticamente agradable que los sofisticados mecanismos de la puerta que permanecían completamente funcionales, pero totalmente irrelevantes. A la mañana siguiente, la noticia de la evaluación se había extendido por las redes de comunicación de la academia, ganando adornos e interpretaciones que transformaron un escenario de escape directo en algo que se acercaba al estatus mitológico. La cadete Bass se hizo conocida como la rompemuros,
aunque ella parecía preferir su designación original y continuó asistiendo a clases regulares como si demoler materiales de construcción de grado militar fuera un ejercicio académico de rutina. La Junta de Revisión del Consorcio Militar Galáctico recibió informes detallados sobre el incidente, acompañados de estimaciones de costos, análisis estructural y recomendaciones para revisiones de políticas que tuvieran en cuenta las capacidades de los mundos letales en la planificación futura. El proceso de documentación requirió crear nuevas categorías de clasificación, actualizar los protocolos de seguridad y explicar de alguna manera a los administradores de presupuesto por qué su instalación de pruebas inexpugnable ahora se parecía a un sitio de construcción. 3 semanas después, la cámara de pruebas Epsilon 2 se reabrió con refuerzo estructural mejorado, metodologías de contención alternativas y una discreta placa que decía muro conmemorativo base instalada donde una vez estuvo la barrera original. La inscripción señalaba que el monumento conmemoraba no la destrucción, sino más bien el triunfo de la resolución práctica de problemas sobre las limitaciones teóricas. Los cadetes avanzados de clases posteriores a menudo se detenían en el monumento, contemplando las implicaciones filosóficas de una solución tan directa que nunca se le había ocurrido a nadie como una posibilidad. La historia se convirtió en parte del folclore de la academia, transmitida a través de generaciones de oficiales que llevarían sus lecciones a conflictos donde el pensamiento convencional podría resultar insuficiente contra enemigos que se negaban a reconocer las limitaciones aceptadas. El comandante Tesnel finalmente publicó un artículo académico titulado Metodología de mundos letales en aplicaciones militares, que se convirtió en lectura obligatoria en academias militares de toda la galaxia. El trabajo exploraba el concepto de que las soluciones sofisticadas, aunque elegantes e intelectualmente satisfactorias, no eran inherentemente superiores a los enfoques que simplemente funcionaban de manera efectiva. La directora Ket incorporó perspectivas de mundos letales en el plan de estudios estratégico de la academia, estableciendo programas de intercambio con instituciones en mundos clasificados como marginalmente habitables o peores. La iniciativa demostró ser notablemente exitosa, produciendo oficiales que podían adaptarse a situaciones inesperadas y desarrollar soluciones que los enemigos entrenados en tácticas convencionales encontraban imposibles de predecir o contrarrestar. Kira Ba se graduó con los más altos honores, y su expediente académico señalaba una excelencia particular en la resolución aplicada de problemas y el análisis táctico no convencional. Aceptó una comisión con la División de Operaciones Especiales de las Fuerzas de Defensa Galáctica, donde su capacidad para identificar soluciones directas a problemas complejos resultó invaluable en situaciones donde los enfoques sofisticados habían fallado previamente. Los protocolos de prueba de la academia fueron finalmente rediseñados para incorporar múltiples vías de solución, reconociendo que diferentes especies podían abordar desafíos idénticos utilizando metodologías que reflejaban sus antecedentes evolutivos. Las nuevas evaluaciones demostraron ser más efectivas para identificar candidatos adecuados para el liderazgo militar, aunque también requirieron primas de seguro significativamente más altas y estándares de construcción más robustos. Años más tarde, cuando los historiadores militares analizaron los conflictos que dieron forma a la política galáctica durante el periodo tardío del consorcio, notarían la aparición de enfoques tácticos que combinaban una planificación estratégica sofisticada con metodologías de acción directa. Estas doctrinas híbridas resultaron notablemente efectivas contra enemigos que se habían preparado exclusivamente para la guerra convencional, sugiriendo que la diversidad en los enfoques de resolución de problemas proporcionaba ventajas estratégicas que el pensamiento uniforme nunca podría lograr. La lección, en última instancia, fue simple y profunda. A veces, la solución más sofisticada a un problema complejo es reconocer que el problema no es en realidad tan complejo como parece. Y a veces, cuando te enfrentas a una barrera que parece imposible de superar, el enfoque más efectivo es empujarla hasta que se rompa. Después de todo, las barreras son solo cosas que aún no se han roto. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.